Este es el siglo XXI. En un momento escucharemos las declaraciones del senador Tommy Galán. Ciertamente, yo pienso que una de las cosas importantes y trascendentes que ha tenido el gobierno ha sido el desempeño económico de su macroeconomía y un crecimiento que ha podido sostenerlo a pesar de los niveles de adversidad, de dificultad que ha tenido el mundo en sus crisis que han marcado y que ha tenido una repercusión en cada uno de los países, porque ni siquiera en esos momentos la República Dominicana y los gobiernos del PLD y el doctor Leonel Fernández dejaron de crecer en su economía. Y hoy es un número que evidentemente nos coloca en un lugar privilegiado dentro del desempeño de las economías del mundo y sobre todo de esta área de Latinoamérica. Pero sí es importante resaltar que fundamentalmente la orientación de todo ese crecimiento tiene que manifestarse en lo que es la redistribución de esa riqueza. Y hay algunos indicativos que también deben ser ponderados sobre iniciativas que debemos asumir, sobre políticas que debemos tener frente al futuro, que lleva a todos los sectores del país, a toda la sociedad, incluyendo al Congreso como poder del Estado, a poder ejecutivo y a los demás actores fundamentales de la sociedad civil en la parte productiva del país. Y es el hecho de que indudablemente cuando vemos un crecimiento de un 7.5% y lo vemos en función del nivel de producción de empleos, posiblemente, a pesar de que hay que reconocer que se han generado muchos empleos, no hay una proporción de ese crecimiento. Cuando vemos ese crecimiento y quizás lo ponemos de manifiesto en lo que debe ser la repercusión favorable en las condiciones de vida de los dominicanos, posiblemente mucha gente pudiera tener una percepción contraria a lo que dicen esos números. Si vemos que ese crecimiento ha llevado que la presión tributaria es de un 13% y posiblemente menor que la de años anteriores, entendemos que toda esa riqueza que ha producido el país no ha tenido una repercusión importante en la recaudación del Estado dominicano, del gobierno dominicano, a través de los impuestos que se cobran a través de los organismos oficiales. Lo que es evidente, señores, es que, y hay que decirlo con toda esta claridad y responsabilidad, de que el mecanismo de incentivar sectores productivos del país sobre la base de leyes de exenciones impositivas está agotado en República Dominicana. Se hace imposible seguir aplicando políticas sobre la base de fomentar sectores sobre eliminaciones y privilegios de exenciones impositivas que se convierten simplemente en paraísos fiscales que van en perjuicio de las recaudaciones del Estado dominicano. Y sobre la experiencia que hemos tenido, donde la sociedad se ha empoderado en una lucha de un 4%, en la que todos estamos de acuerdo, nos coloca en la necesidad de buscar mayores recursos. Si lo buscamos en los niveles de eficiencia recaudatoria, tenemos que entender que los organismos del Estado dominicano han sido eficientes recaudando impuestos, pero cada vez buscar más impuestos sobre el nivel de eficiencia genera mayores dificultades, pero podemos decir que si la República Dominicana ha bajado lo que puede ser desde un 40 a un 50% de la evasión fiscal a un 27, un 24%, indudablemente ha sido altamente efectiva. Pero sobre la eficiencia, la República Dominicana no va a poder lograr los niveles de recursos para poder enfrentar las necesidades, los compromisos y la inversión, sobre todo de un 4% de educación. Tenemos el dilema frente al país, y es que si no nos abocamos a revisar ese esquema de exenciones impositivas como mecanismo para desarrollar sectores, que no es más que la construcción de paraísos fiscales, y que en estos momentos la República Dominicana tiene más de 100 leyes de exenciones que representan muchos miles de millones de pesos de sacrificio al Estado dominicano, y no tenemos la valentía de ir desmontando esto, tendremos necesariamente que ver la triste realidad en un futuro inmediato y que tendrá que asumir un gobierno o el que venga de una rectificación tributaria, una rectificación fiscal
integral, porque no habrá forma ni alternativa de buscar los recursos que la República Dominicana demanda para esos sectores. Claro está, también tendremos que asumir lo que deben ser iniciativas importantes de lo que es la parte fundamental de la eficiencia del gasto público. Hay que hacer iniciativas sobre la base de poder lograr un mayor gasto en mayor eficiencia, para eliminar dispendios, para eliminar gastos innecesarios, para que el Estado Dominicano pueda abastecerse de los recursos que produce. Pero indudablemente y fundamentalmente, digo, el esquema de desarrollo de sectores productivos del país sobre la base de exenciones fiscales está agotado en República Dominicana, y sobre esa base no podemos seguir trabajando, y sobre esa realidad futura el país está abocado fundamentalmente a ir desmontando paulatinamente todas esas leyes de exenciones fiscales que en la República Dominicana existen en estos momentos. ¿A qué tú crees que se deba que ese crecimiento macroeconómico que ha obtenido el país y que ese punto 6.8 que dice... Pero espera, yo quiero decir otra cosa. Eso. ¿A qué tú crees que se deba? Que bueno, es que la economía... Perdón, que existiendo ese crecimiento no se ha traducido en beneficios de la clase más pobre, sino que se ha mantenido. Bueno, pero lo expliqué, porque lo expliqué. Mientras tú no se corresponde, la presión tributaria lo que hace es reducirse, es un 13%. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, esa riqueza que el país ha sido capaz de producir, no la recupera, porque simplemente la cantidad de exenciones fiscales y los paraísos fiscales que están aquí, simplemente lo que están haciendo es enriqueciendo a sectores fundamentales. Y eso no llega, ni se ve ni se percibe en lo que es la mayoría de los dominicanos. Y indudablemente eso son de las cosas que hay que corregir. Por eso hablo de que el esquema en República Dominicana de exenciones fiscales para incentivar el desarrollo de sectores debe estar descartado hacia el futuro. Y eso debe obligar a legislar en la dirección de 10 años, 5 años, de que aquí no se presente una iniciativa de ley sobre la base de ampliar exenciones fiscales. Mami, explícanos esta resolución y cuántas empresas fue las que no cumplieron con el pago. No, esa resolución fundamentalmente está sustentada en el compromiso y en el deber establecido en la Constitución dominicana y la obligación del legislador en cuanto a la fiscalización. Y yo pienso que es importante, sobre todo cuando una ley inicialmente fue aprobada por el Congreso Dominicano, que es la ley 174, que otorgaba un aval financiero de 1.200 millones de pesos, que correspondía a 30 millones de dólares, que en el año 2007 fue necesario para darle una inyección de capital a condiciones blandas a estos sectores de zona franca para que pudieran superar el proceso de crisis. Acuérdense que en aquella ocasión también el gobierno dominicano estableció un subsidio especial para el pago de los salarios de los trabajadores, que implicó más de 2.500 millones de pesos de sacrificio al gobierno dominicano. Acuérdense también que en aquella ocasión se aprobó la ley 56-07 sobre un régimen especial para las confecciones de calzados, tejidos, sobre un esquema de exención que amplió. Pero esta resolución, fundamentalmente, estamos solicitando el informe del Consejo Nacional de Zona Franca, del ministro de Hacienda, sobre cuál ha sido el desempeño y sobre todo el cumplimiento de estas empresas frente a un aval que ha puesto el Estado Dominicano a proteger fundamentalmente a inversiones privadas. Entonces, eso es lo que se ha requerido, porque se ha manifestado de alguna manera u otra de que el Estado Dominicano ha tenido que asumir el pago de esos 30 millones de dólares, esos 1.200 millones de dólares, y nosotros fundamentalmente hemos querido recoger las informaciones debidas sobre esa situación de lo que fue la aplicación y la aprobación de esa iniciativa de ley que de muy buena fe asumió el Congreso Nacional y
y de muy buena fe asumió el presidente de la República para poder ayudar a este sector tan importante para la economía de la República Dominicana. No, perdón, porque me gusta decir las cosas claras. No he dicho que no han pagado, no puedo decir quiénes no han pagado, no puedo decir a quiénes beneficiaron. La resolución está requiriendo las informaciones debidas. Lo que sí hemos partido sobre el hecho de analizar y pedir las informaciones sobre el rigor de la fiscalización, porque informaciones sobre la ejecución presupuestaria han indicado de que el gobierno ha tenido la necesidad de asumir un costo para el pago de eso, o el cumplimiento de ese aval, y eso lo podemos ver en el desempeño de la ejecución presupuestaria, y sobre esa base estamos recabando las informaciones debidas a ver qué pasó. La primera parte... Acaban de escuchar las declaraciones del senador Tommy Galán con relación a las declaraciones que dio en el día de ayer, el informe que rindió el Banco Central. Nos dice, las exenciones fiscales y los paraísos fiscales están agotando todo lo que produce el país y por tanto el crecimiento económico no se traduce en un desarrollo económico para la mayoría de la población, puesto que el dinero se queda en unos cuantos bolsillos. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.